Buenos días, otra vez. Bueno, después del café, las pastas, los donuts, que no me habéis dejado ni uno de los blancos, es que no tenéis perdón de Dios. Bueno, ya os pillaré el día del examen, ya. Tomo nota. Bueno, continuamos. A continuación va a intervenir José Manuel García Pérez. José Manuel es licenciado en Relaciones del Trabajo, es diplomado en Relaciones Laborales, máster en Dirección de Recursos Humanos y experto europeo en Relaciones Sociolaborales, y también lo compagina con funciones de auditor laboral. Ha prestado sus servicios por cuenta ajena como director de Recursos Humanos del Grupo Soledad, en el Grupo Valero, en Supermercados Más y Más y en el Grupo Costa Blanca y también en Damel. Ha colaborado con otras entidades a nivel docente y de consultoría, como son, ocupando cargo de subdirector del Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Alicante y de Fundeum, profesor del Máster de Dirección de Recursos Humanos aquí en la Universidad de Alicante también, profesor del Máster de Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Miguel Hernández de Elche, profesor del Máster de Dirección de Recursos Humanos en Fundesem, profesor en temáticas de recursos humanos en Máster de Marketing de la Universidad Politécnica de Valencia y también como profesor del MBA de la Escuela Europea de Negocios. Vamos, un currículum como el que tenéis alguno de vosotros o yo mismo, ¿vale? Dicho lo cual, os dejo con José Manuel. Solo recordaros también que seguimos en la misma dinámica que en la primera presentación. Cualquier intervención que queráis hacer será siempre bienvenida. José Manuel, cuando quieras. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. ¿Se escucha bien? Un placer estar aquí con todos vosotros. La presentación, cuando estoy hablando con José Manuel, era la idea de llevar a cabo dos situaciones. Una a nivel experiencial, lo que es la empresa familiar. Yo, por suerte, por desgracia, más por suerte, he estado en 5 compañías familiares. Y luego me parece especialmente importante porque el tejido, si no tenéis que emigrar, que espero que no, acabaréis trabajando probablemente en una empresa familiar. Con lo cual la gestión de recursos humanos directamente, o la implicación del área de recursos humanos, que es el área normalmente menos tratada, muchas compañías no lo tienen, voy a dar la visión o mi visión de lo que tiene que ser una gestión de recursos humanos directamente en una empresa familiar. Juan Carlos ha iniciado la ponencia, habéis empezado a ser proactivos. Sí que me gustaría, porque yo creo que va a ser práctica, la posibilidad de que intervinierais en cualquier momento, pues si no luego el tiempo se echará encima y yo puedo ser bastante pesado en ese aspecto. Lo he titulado el tema de la dirección estratégica, o cómo una dirección de recursos humanos puede llevar a cabo una situación dentro de la compañía, lo que es profesionalización fundamentalmente. Una palabra que muchas veces está asociada a empresa y en el caso de empresas familiares normalmente no tiene una buena sintonía. Cuesta llevarlo a cabo en ese aspecto. Datos, para que os hagáis una idea, a nivel de porcentajes y de datos. Estados Unidos, 80-90%, incluso grandes multinacionales, son empresas familiares y generan un 60% de puestos de trabajo. En la Unión Europea estamos en más de 17 millones y está generando un 60% de trabajos. Hay más administración, con lo cual el porcentaje baja. En España estamos en un 75% de empresas de tejido familiar. Hablo desde 1 a 2 personas directamente hasta una gran empresa como el Grupo Inditex. Generan el 80% y representan el 26% de las más de 1000 empresas españolas de este país. Lo que más nos concierne, la Comunidad Valenciana, el 80%. Con lo cual es lo que comentaba. Si no opositáis directamente a empleo público, es más que probable que si queréis llevar a cabo situaciones a nivel de recursos humanos u otra parcela, acabéis en una empresa familiar. El gran dilema que tienen las empresas a la hora de afrontar un proceso de profesionalización es qué se debe cambiar y qué debe permanecer. Hay grandes empresas, grandes imperios, obviamente, que tienen una situación o han crecido con unas estructuras o con una base, que en ese caso, sobre todo por parte de los propietarios, importantes. Pero hay situaciones donde hay que discernir bien qué permanecer y qué cambiar.
¿Qué es la profesionalización? O el componente proceso de transformación y cambio de mentalidad. Esta es una de las cuestiones donde muchas empresas intentan afrontarlo, pero son pocas las que lo están logrando en su totalidad. Profesionalizan alguna parte, pero la totalidad de lo que es una compañía no lo llevan a cabo. A nivel, lo que es en lo que marca diccionario es un profesional, una persona que realiza su trabajo con conocimiento, aplicación y siempre con fines de lucro, directamente, con lo cual es una de las cuestiones que tenemos que tener clara. Profesionalizar para cualquier compañía es un gran reto. Hablamos de incluso de sociedades de capital riesgo, de multinacionales que no lo están tanto. En el caso de una empresa familiar todavía es mucho más complejo y mucho más importante. Uno de los aspectos fundamentales, o al menos por experiencia, que inhibe el tema de la profesionalización es a nivel propietario, cuando está o cuando tienen delegado una dirección general mucho tiempo. Normalmente son situaciones que marcan la tendencia a lo que iba bien no menea yo. Y es una de las cuestiones que está frenando el tema de la profesionalización en muchas áreas. ¿Por qué? Siempre hay coartadas. Prácticas que dieron buenos resultados. Hay imperios que les ha ido bien. Yo he estado en organizaciones que cuando pretendía estructurar o cambiar situaciones me decían esto siempre se ha hecho así. ¿Por qué cambiarlo? Y es un principio administrativo que se puede ser práctico, lo que funciona bien no cambiarlo. Pero en un mundo como estamos a nivel de globalización, hay situaciones que lo que había servido antaño es más que probable que no sirva tanto para presente como sobre todo para futuro. Y luego veremos porcentajes de las empresas que perviven y las que no perviven directamente. Si no afrontas un proceso de esta índole, difícilmente podrás seguir. En Parcela ya directamente lo que es fundamentalmente el área que nos puede ocupar, que es recursos humanos, directamente lo que hemos afrontado, los que estamos en actividad laboral o lo que afrontaréis. La gestión en una empresa familiar respecto a otras a nivel de Parcela de recursos humanos difiere. Lo puedo tener yo, inicié mi trayectoria en multinacional y cuando desembarqué en empresa familiar, pues era prácticamente un reciclaje. Se tiene que cambiar, es muy diferente. Las empresas familiares a nivel de recursos humanos normalmente hay una proporción de empleo más estables. Hay un cierto paternalismo, se destruye empleo, hay expediente de regulación de empleo, pero digamos que el nombre normalmente de propietarios no quiere verse salpicado, con lo cual hay una situación donde la destrucción de empleo es diferente a una sociedad de capital riesgo o una multinacional. Hay un componente subjetivo, incluso hasta el punto de que en un momento determinado puede haber situaciones digamos complicadas y reubican a gente, la reasignan, todo con un sentido enormemente paternalista. Hay menos índice de conflictividad laboral, son situaciones donde sí que tiene mucho cuidado en plan laboral. El acceso a la propiedad es mucho más cercano, una multinacional. Yo, el consejero delegado de la multinacional, lo vi una vez en 6 años. El resto, pues en las empresas familiares, al propietario o los propietarios lo veía quizá en demasía a diario. Y fomentan socialización en el ámbito de la cultura, es decir, siempre quieren tener más relaciones incluso fuera de trabajo, con lo cual esa es una situación que puede traer elementos positivos y también elementos no tan positivos. A nivel de retribución es uno de los componentes que más cuesta, siempre estructurarlo a nivel profesional. Siempre lo han llevado directamente propietarios y soltar esa parcela cuesta. Normalmente son ellos los que marcan y fundamentalmente en posiciones mandos intermedios hacia arriba. Objetivos flexibles. La toma de decisiones en una empresa familiar, eso es una cuestión que difiere, puede ser en cuestión de horas. No depende de que te autorice ningún BOAR, ningún consejo de administración de ningún sitio. Con lo cual, en función de, puede maniobrar la compañía. Y puedes tener estructurado una situación que te maniobran de un día para otro. Normalmente en las empresas que yo conozco y son grandes no hay un presupuesto como tal para el Departamento de Recursos Humanos. Tienes parcelas, pero no está estructurado directamente. Hay situaciones donde cuando hay procesos de selección hay injerencia o recomendaciones por situaciones de conocidos, familiares, etcétera. Y a veces eso conlleva incorporación de personal distante a lo que se requiere.
Pues hay perfiles donde está delimitado y hay veces que se incorpora gente a llevar a cabo cometidos que no son realmente o no tienen la capacitación que deberían. En general, las políticas que aplican son distintas, muy distintas a las de otro tipo de tejido empresarial. En multinacional, fundamentalmente, queda mucho más claro quién se reporta. Hay una estructura jerárquica y directamente un organigrama funcional bastante más operativo. ¿No oyes? ¿Ahora? Mejor. Organigrama funcional operativo. Se conoce exhaustivamente el tema de los objetivos del Departamento de Recursos Humanos. Yo cuando trabajaba en entidades de este tipo, en el mes de noviembre, ya tenía mi presupuesto respecto a todo lo que iba a manejar al año siguiente. Presupuesto donde era fundamentalmente importante, donde parte de mi bonus era el cumplimiento de ese presupuesto. Entonces, si estaba dentro del presupuesto o tenía indicadores que lo mejoraban, digamos que el año para mí había sido bueno. Si no lo cumplía, me desvinculaban. Si no, y si lo cumplía, pues obviamente era una de las cuestiones que lograba pasar el año. Puede gustar más o menos, pero la foto la tienes clara. Sabe lo que esperan de ti, lo cumples, sigues, no lo cumples, pues obviamente habrá otra toma de decisiones. En la empresa familiar no. El componente subjetivo pesa mucho más que el objetivo. Criterio objetivo de evaluación, resultados. Eso es absolutamente diferencial. Los resultados son lo que marcan. Hay una política de comunicación formal por escrito, que nos comentará el compañero, pero fundamentalmente, y esto lo aprendí en multinacional, que lo que no está por escrito no existe. Entonces, en una de las cuestiones que siempre he intentado extrapolar a las empresas familiares que he ido, y bueno, algo ha calado, pero cuesta. En multinacional lo que no está por escrito, insisto, no existe. Y luego a todos los niveles, tanto interno como externo. Cualquier situación, cualquier autorización que puedas tener, nunca será telefónica, siempre será por escrito. Y en algún caso yo tengo una anécdota, que eso sí, que se me quedó grabado, donde tuve una autorización por parte del director general de una revisión salarial con cierre nómina verbal, y donde yo le dije que si no era por escrito no la ejecutaba. Estamos hablando del año 98. No estaban los iPhone ni la BlackBerry. Con lo cual estaba fuera y no me lo autorizó, o no me lo pasó. Yo lo ejecuté y directamente me prometió que una vez que él me encomendaba eso, lo pasaría por escrito al día siguiente al llegar a su despacho. No llegó a pasarlo por escrito y a los 2 días me llamó a capítulo. No me sancionó, pero me llamó al orden porque yo había ejecutado algo que no estaba por escrito. En un momento determinado era su palabra contra la mía, o la interpretación de una cifra que él me dio con la que yo podía haber ejecutado. Y eso, pues hay determinadas cuestiones que te pasan en la vida y que eso se te queda grabado fuera. Lo que está por escrito existe, y puede ser interpretable o no, pero en ese caso queda claro. En la empresa familiar, obviamente, esto normalmente intentan que no quede nada por escrito, para que la interpretación, en vez de 10.000, te he dicho 1.000. Eso queda claro. Y normalmente hay existencia formal y general de lo que es una gestión de recursos humanos. Hay un descriptivo de puestos, o suele haber, valoración, niveles salariales, retribución variable, evaluación de desempeño, gestión por competencia e incluso establecimiento de planes de carrera. En una estructura medianamente asentada a nivel de multinacional, con lo cual es una hoja de ruta que el que lleve la parcela en este tipo de compañías obviamente tendrá otras complicaciones, pero digamos que el punto de partida es mucho más sencillo que no establecerlo. ¿Cuestión alguna? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Qué evolución han seguido las políticas? Yo creo que en algunos casos no tanto. Jefe de personal, fundamentalmente, antes de los 70, 80, e incluso ahora hay empresas que yo he estado con más de 1.000 trabajadores que no son directores de recursos humanos, no hemos sido jefe de personal. Hemos hecho la administración de nóminas, seguros sociales y poco más. A nivel general, en los 80 empieza a ponerse énfasis en los aspectos de las personas, es decir, qué condiciona el rendimiento y que empieza a medirse. 90 hay una valoración y es cuando, digamos que una explosión de que queda bien tener un director de recursos humanos, o al menos llamarlo así. Otra cosa es que desempeñe la función de tal.
Y en el siglo XXI inicio hay situaciones donde ya tiene una función estratégica la compañía. Es el último miembro de dirección que se incorpora a un comité de dirección, en muchos casos. Yo conozco empresas grandes donde el director de recursos humanos no está en comité de dirección. Imaginaos la importancia que se le da o cómo luego puedes alinear las políticas de recursos humanos a lo que se establece un plan comercial, un plan financiero, un plan marketing. No están, ni se les espera. Con lo cual, aplicación directamente que se debería de llevar a cabo por áreas, o al menos es la situación que yo he llevado a cabo. Hay 3 áreas directamente, que yo creo que son situaciones que, con independencia del volumen que tenga a nivel facturación y con independencia del volumen que tenga a nivel trabajadores, pues obviamente se tiene que contemplar. El tema de relaciones laborales, confección de nóminas y contratos. Yo cada vez más, siempre la he llevado interno, pero soy amigo de externalizarlo. Si no es complicada la situación, si no tienes grandes porcentajes de rotación, la externalización te da un valor añadido. La confección de nóminas no te genera ningún valor. Externalizas, haces 12, 14 nóminas y cada mes vas pasando los componentes, digamos que son flexibles en cada uno de los meses y no tienes que tener 1 o 2 personas directamente en plantilla. Lo que es importante en un departamento es que haya seguimiento de indicadores, porque hay asentismo, porcentaje, porque hay rotación, porque la gente se va, porque la gente, estando en mi compañía, se inscribe a oferta de trabajo en Infojobs. Yo apliqué políticas cuando en un comité de dirección le presenté a un propietario que había gente, el que él tenía una fe ciega, llevaba 10 años en la compañía, que se estaba ofertando o buscando trabajo. A partir de ahí me ayudó a cambiar el horario, por ejemplo. Entonces eso cuesta. O gastos de personal directamente. Establecimiento de política de contratación. Esto hay que tener en cuenta lo que es la compañía, lo que es a qué sector se dedica fundamentalmente, tiene estacionalidad o no. Normalmente muchas hacen contrato temporal 3, luego renuevo 9 y luego cuando llegas a 12 fuera. O te quedas. En algunos casos había situaciones donde contrataban directamente por empresa de trabajo temporal 1 año y luego directamente pasaban a plantilla. Tenían la creencia de que ese año no computaba como antigüedad. Entonces era una situación, era genial para la ETT. Yo cuando desembarqué había un sobrecoste mensual de más de 21.000 euros en contratar personas. Te ibas a casi 300.000 euros al año. Y con una mala creencia, porque luego si pleiteabas cuando pasabas a plantilla, ese año de antigüedad se computaba. Pero bueno, la ETT, digamos que el asesoramiento no fue el mejor del todo, o la empresa no tenía un tío de recursos humanos. Posibilidad de representar ante organismos. Muchas lo tienen externalizado, yo lo he llevado a cabo directamente por formación. Más que el tema del orden jurídico laboral, porque yo evito, no creo en la justicia en este país, la justicia es tardía, con lo cual vale más un mal acuerdo que un buen juicio. Siempre intento llegar a acuerdo, siempre he intentado, he pisado poca magistratura. Negociación y control del servicio de prevención y mutuo. Esto es importante fundamentalmente. Si tienes una cuantificación para llevar a cabo un servicio de prevención o la coordinación con la mutua, que en muchos casos es una de las cuestiones, tanto para el tema de contingencias comunes como profesionales y prevención, importante. Y luego la relación institucional o interna, comité, sindicatos y organismos. Aquí es una de las cuestiones donde es fundamental la labor. En planificación y desarrollo, esto insisto, donde en muchos casos la totalidad de responsables más o menos lo hacen. Hay algunos que lo llevan todo, lo tienen externalizado, pero más o menos. Aquí ya cambia la situación. En planificación y desarrollo hay aspectos, formación, cómo se estructura. Primero la detención, la planificación, ejecución, seguimiento y la evaluación es fundamental. Es el aspecto directamente que yo más me involucro, la evaluación, que sea una inversión directamente lo que estamos invirtiendo a nivel de dinero, que no sea un coste. ¿Qué impacto está teniendo los planes formativos en la gente de mi organización? Y siempre adecuado al puesto, fundamentalmente adecuado al puesto. Realmente muchas empresas que desembarcaban, la formación eran planes formativos donde se daba el paquete Office, directamente ofimática e inglés. Muchos. La cajera de
del supermercado directamente quería dar inglés, aunque estuviera en una situación donde no lo iba a ejecutar mayoritariamente. Entonces sí que es fundamental ejecutar los planes de formación acorde a puesto. Selección, planificación de necesidades, siempre en connivencia con dirección, siempre con el mando intermedio. Nosotros tenemos que ser los reclutadores, ver si esa petición de personal se acorde a lo que necesita, y luego nosotros reclutaremos y llevaremos a cabo la selección conjuntamente con quien vaya a prestar servicio. Muchos casos, como se lleven a cabo procesos de selección donde no se dé parte al responsable con el que va a estar, es más que probable que no cuaje. Con lo cual eso es fundamental, cuando se os encomienda o se os encomienda un proceso, involucrar con quién va a estar. Evaluación y desarrollo, el seguimiento e identificación del potencial a nivel de promociones o establecer un plan de carrera, y supervisar la ejecución de procedimientos de evaluación de desempeño. Luego comentaremos evaluación de desempeño, pues son las herramientas donde algunos colegas no creen, y yo me parece que es una de las mejores situaciones o algo que tiene que estar absolutamente establecido en cualquier organización. Retribución, establecer la política retributiva fija, pues es sencillo, acorde a convenio mínimo, acorde a ley. Y luego una cuestión fundamental, la política variable. Normalmente la situación donde lo hemos llevado a cabo ha habido tres aspectos fundamentales. Se ha primado la evaluación de desempeño, resultado, se ha primado el objetivo individual o grupal en función de, y se ha pagado si la compañía ganaba. Si la compañía ganaba, yo distribuía. Establecer una política variable siempre, cualquier propietario, cualquier directivo te la pide. Vamos a pagar incentivos. La típica situación. Como no lo estructures bien, te puedes cargar la compañía. Pues muchas veces si tienes una estructura fija que no vas a modificar, puede ser un sobrecoste a la hora de estructurarlo. Entonces tienes que tener mucho cuidado en función de la organización o en función de lo que se quiera estructurarlo. Pero esto que os estoy detallando directamente, hay un componente importante que es el cuarto de los aspectos, es decir, si yo gano, la compañía gana, distribuiré, con lo cual hay un porcentaje importante de distribuir. No adelanto dinero para que luego a 31 de diciembre yo la cuenta no haya sido buena y haya invertido o haya pagado una cantidad de incentivos considerable. Y la tercera área fundamental es con participación y comunicación. Pasaré rápido, que luego está Juanjo. La acogida. Para mí es fundamental. Y esto lo tengo grabado a fuego porque en las organizaciones en las que he ido nunca tenía acogida. Llegaba, me ponían en un despacho y me dejaban. No había manual de acogida, no tenía descriptivo de puestos y lo de tutor era idílico, claro. Entonces eso es, en función de cómo uno desembarca la organización, es más que probable que sea su trayectoria la misma. Con lo cual es fundamental y cuesta poquísimo. Y más hoy con los medios que hay. Establecer un manual de acogida junto con la firma del contrato, darle lo que es su descriptivo de funciones y luego hacer una acogida mínima de dónde va a estar. Establecer portal de empleado, en el cual se gana una comunicación bidireccional fundamental. Yo comunico directamente a la plantilla y la plantilla también tiene retorno a la hora de querer comunicarme directamente. Y luego plan de comunicación con una revista corporativa. Esto lo hemos hecho a cabo directamente incluso a nivel telemático o gente que no tenía conexión, aunque hoy día todo el mundo tiene internet, con lo cual situación más de campo, que tuviera conocimiento exactamente de lo que pasa en la compañía como puedo tener yo, o en los aspectos que puede y debe tener. ¿Dudas sobre esto? ¿Nada? Clarísimo, ¿no? ¿Sí? Tú, no soy tan viejo. ¿Uno? ¿Se está filmando esto? He comentado que es el aspecto que más cuesta.
Y desgraciadamente es así. Con lo cual es una de las situaciones, es el poder. Hay dos cuestiones que en este tipo de organizaciones cuesta. Tema variable o tema salarial y en muchos casos tema coche. Coche, vehículo. Yo a veces he presentado políticas de vehículos en función de categoría o función y eso me ha costado. No lo he logrado porque ahí el propietario quiere distinguir en muchos casos qué vehículo te doy a ti en función de lo que me aportas o lo que me das. Y generando un elemento complicado diferencia. A nivel de lo que me estás comentando, eso es una realidad y es complicado. Yo en muchos casos sí que lo he tenido y lo hemos ido más o menos estructurando y por qué no decirlo legalizando. Es un componente que cuesta muchísimo y en algunos casos no se erradicará. No se erradicará. Es la prebenda que él va a tener. Y yo como director de recursos humanos había cosas que controlaban, había cosas que no controlaba. Ni controlaría. Es decir, había cosas que yo no sabía. Entonces es una situación donde ahí le puedes estructurar lo que es su nómina, lo que son sus 14 mensualidades, su seguro médico, etc. Y había cosas que yo decía, esto no es todo. Entonces ese aspecto es complicado en este tipo de empresas. Por no decir cuasi imposible. Método, el convencimiento es fundamentalmente un riesgo legal, por qué no decirlo, que lo hay, y luego en un momento determinado quita esa situación, de que si yo lo he hecho a nivel de fundamentalmente cuantificar el objetivo. Antes en muchas situaciones de este tipo de organizaciones se da y el que lo recibe no sabe por qué lo recibe. ¿Cómo hicimos? Entonces, establecimos unos objetivos para cada una de esas personas y en un momento determinado luego se podía dar, pero se ponderaba y a lo mejor se daba más o se daba menos, pero sabía el motivo. Normalmente no se sabía el motivo, era una gratificación por fidelidad, por cometido, por lo que fuera. Entonces la persona lo recibía y lo tenía sentado como una 15ª paga. Entonces una de las cuestiones es intentar estructurarlo, meterlo en un componente variable y objetivizarlo en los 3 puntos que te he dicho. Así lo he hecho yo. Y en algunos casos, no en su totalidad, pero más o menos sí que se dobla el mando. ¿Una cuestión más? Como ha contado José Manuel lo de la comunicación por alusiones. Yo creo que la política retributiva de la compañía es una política de comunicación. Está diciendo la dirección de la empresa, está diciendo el empresario, cómo valoro yo a mis trabajadores. En cuanto a salario, yo veo 3 visiones. Primero, el trabajador considera que está bien retribuido por lo que hace, o sea, lo que hago yo, me pagan lo adecuado. Otro sería el círculo externo, por lo que hago yo, estoy bien retribuido de acuerdo a mercado. Y otro, y el más importante, que es la coherencia interna, lo que hago yo está bien retribuido con los mismos de mi empresa, de mi misma categoría y trabajo. Y ahí entraríamos en la importancia de hacer ver a ese empresario, a ese directivo, a esa persona que está estableciendo un criterio diferente, rompiendo esa equidad interna y provocando una desmotivación en el resto de trabajadores. Ese es el problema de la política retributiva, el hacer variaciones, el tener sobrecitos, lo ha dicho antes José Manuel, políticas y procedimientos. Me da igual que sea una empresa multinacional, me da igual que sea una empresa familiar. Cuando nos sentemos la primera vez como directores de recursos humanos, hemos de saber las reglas del juego para ser coherentes, para ser justos y para que no haya después, claro, si nos lo permiten, si no nos dejan escribirlas, lo vamos a tener complicado. Gracias. Sí que dejan en muchos casos, pero hay muchísimas ocasiones que quieren diferenciarlo y que quede claro en un momento determinado. Que se sepa. Sí. Y el mensaje. Y en un te lo digo, a mí me ha pasado situaciones a nivel directivo donde yo no tenía el mismo coche que un colega. Y había situaciones, uno por fidelidad ya a menos años y porque yo me iba al despacho a las 7 y no a las 9. Y eso es real.
Entonces hay determinados componentes que un propietario te va a retribuir en. Hay mucho, lo que es la parte baja, mucho mando, seguramente puedes estructurar. Habrán determinadas cuestiones, como es en algunas organizaciones que he desembarcado y he pedido descriptivo de funciones, todavía lo estoy esperando. Hay gente que está por encima del bien y del mal, y habrá gente que no estará dentro de la política de recursos humanos. Y esa es una de las cuestiones normalmente que mata a las organizaciones. Luego lo vemos. Lo de salida no, llámalo de vinculación, queda mejor. Queda mucho mejor en ese aspecto. Cuando aterricéis, si después de estas charlas no desanimamos mucho, aunque yo os animo, llevo varias empresas y todavía sigo en esto, ¿qué tenéis que hacer? ¿O qué os aconsejo? Yo solo he ido aprendiendo con el tiempo. A veces, cuando era más joven, tampoco no soy muy mayor, iba como elefante en cacharrería, intentaba montar estructuras rápidamente. Ved normalmente lo que pasa en las organizaciones. Si es familiar, normalmente van a haber situaciones donde hay poco hecho, por no decir nada. Con lo cual, intentar ver lo que pasa y en función de eso, presentar planes de acción tranquilamente. Una auditoría. La auditoría no tiene que ser pormenorizada, no tiene que ser una due diligence como si fuera una venta de la compañía, sino ver lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Sistema de contratación, fundamentalmente. Hay cuestiones en muchos casos asesorados por la asesoría, por coste. Entonces hay que ver cómo se contrata en función de lo que es la organización y en función de lo que necesita el negocio. Puede ser que la contratación temporal sea lo adecuado o puede ser que la contratación indefinida sea lo adecuado. Evaluar el riesgo legal. Adecuación, es decir, fundamentalmente que lo que se esté retribuyendo a nivel contractual, prevención, nómina esté mínimamente adecuado a convenio. En muchos casos no lo está. No están actualizadas tablas salariales, no están actualizadas categorías, jornada, etcétera, etcétera. Índice de rotación. Normalmente no tendréis índice de rotación. No estarán. Intentad calcular. Índice de asentismo. Normalmente tendréis el asentismo que no se calcula. El asentismo en el puesto es más complicado. Eso luego lo iréis viendo y luego ya veremos posibilidades de minorarlo. ¿Cómo se selecciona a la gente? Hoy día hay multitud de posibilidades. En este tipo de situaciones fundamentalmente ha habido una situación de conocidos. El tema de conocidos es importante, ese proceso. Yo he habido situaciones donde estructura políticas de contratación donde el tema conocidos no se prohibía, digamos, pero no era la prioridad. Y luego el estima retributivo, la adecuación a convenio. Si no hay descriptivo de funciones, que es más que probable, solicitadlo de una manera sencilla. Esto a la persona que tiene claro lo que hace, en 24 o 48 horas te lo devuelve. Un modelo sencillo, que me plasme lo que hace. Si voy a gestionar capital humano o las personas de una organización con independencia, y más si no hay descriptivos de puesto, tengo que pedir que lo que hacen. Quien no lo tiene no te lo hará nunca. No te lo hará nunca. La política de formación, evaluar la necesidad de acciones formativas e intentar adecuar en función de lo que necesita la compañía. Prevención de riesgos. La concienciación del riesgo legal. Aquí es fundamental. Yo tengo una cultura preventiva enorme, y no por la ley del 95, sino porque creo que en muchos casos es absolutamente fundamental. Una por una cuestión de costes, de minorar accidentabilidad, y cuando lo he logrado en las empresas donde no había prevención de riesgos, te hablo de año 2000, 2003, 2004, única y exclusivamente lo pude hacer diciendo al empresario que tenía una responsabilidad penal. Los empresarios muchas veces no saben. Entonces, hay ejemplos gráficos de que yo no me cambiaba con independencia de patrimonio por un empresario donde su empresa no tenga una evaluación de riesgos o no opere acorde a, porque hay una responsabilidad penal. En el momento que lo conocen, digamos que te permiten invertir y te permiten adecuar las relaciones de trabajo. Y hacer una encuesta de satisfacción que no de clima, es algo diferente. Una cuenta de satisfacción donde haya una
situación donde la empresa, tú vas a recabar información y donde el trabajador pueda manifestarse. Pero normalmente van a haber situaciones donde el trabajador no ha tenido canal formal de opinar sobre cuestiones que puedan ser acorde a su trabajo, a su salario, a las condiciones, a su puesto, etcétera. Luego, una vez tenemos esta información, directamente hacemos plantación. A nivel de gestión, coste de personal. Yo, a nivel de coste, soy un obsesivo. Quizá porque empecé en una multinacional donde teníamos pérdidas galopantes y el coste era importante. Entonces siempre he tenido una situación donde he intentado mejorar los ratios a nivel de coste de personas. Y porque también creo que como somos una figura medianamente nueva, si no damos valor añadido a nuestro puesto, pues somos más fácilmente extinguibles. Entonces tenemos, con la gestión de personas, mejorar el coste de personal, nuevamente, y más cuando se crea un departamento o una figura como la nuestra. Estudio de contratación, en muchos casos bonificada, es decir, situaciones donde yo he podido cambiar política de contratación y pasar de un porcentaje de un 30% a un 90% indefinido, porque con una contratación bonificada el coste personal bajaba. Y en algunos casos tienes que hacer ver al propietario que aunque tengas una persona que sea indefinido, puede que luego tengas un coste de indemnización, pero lo que te estás bonificando directamente es como si tuvieras una bolsa para pagar su hipotética indemnización. Si luego no lo tiras, no lo desvinculas, digamos que te ha costado más barato. Y ya no me voy al tema de motivación y de fidelización, me voy al tema coste. Un tío fijo es más barato que un tío temporal. Supresión y compensación no las extras. Esto es otra cuestión. Siempre que en empresas ha habido horas extras. Y siempre lo he quitado, lo he erradicado. No creo en ello, fundamentalmente. Y cuando una cosa de tanto calado cuesta tan poco quitar, es porque una situación encubierta, la 15ª paga, que llamo yo. Y es normal, si tú tienes una estructura salarial y puedes hacer horas directamente, pues es un trabajo de almacén, de administración, directamente yo el trabajo que tengo que hacer en 8 horas y media, pues lo puedo alargar. Yo estaba en empresas que el trabajo administrativo se pagaban horas extraordinarias. El valor de la hora era 110% de hora normal. Pues imaginaos. Yo también quería hacer horas. Propuestas, compensación por descanso y directamente o contratación de personal si realmente es necesaria la cuantificación de horas. Aparte, cuanto más horas extras hace la gente, más asentismo tengo luego. Pues están más cascados. Con lo cual encima luego me venían de baja. Entonces era una de las situaciones que pormenorizando era cuestiones con comités me costaba, pero al final era una de las cuestiones que directamente se erradicaban. Formación inicial y continua. En las primeras, normalmente cuando se embarcaba, me fijaba en la formación de la gente, iba directamente mandos, a la base. Últimamente he cambiado, he intentado empezar por arriba. Y más en situaciones donde había un porcentaje de rotación importante, cuanto más invertía en formación era un coste, porque la gente se iba. No tenía buenas condiciones, lo invertía, tenía cajeras perfectamente formadas y luego se iban a Mercadora. Pues las condiciones eran mejores. Pero la formaba yo, ¿Qué es lo que planteamos? Formar a la propiedad de la dirección. Esto en muchos casos, si lo intentáis, el 90%, 70-80% no lo vais a conseguir. Pero bueno, yo en algún caso lo he conseguido. Empezar a formar a la propiedad y a la dirección. En muchos casos la propiedad no tiene formación. Son empresarios, tienen un talento enorme, son emprendedores, son comerciales, pero a nivel de gestión no tiene esas herramientas. Y luego seguimos, una vez que formemos a la dirección, seguimos con el resto de plantilla. En algunos casos, ¿qué se hizo? Convencimiento del equipo general, una empresa en crecimiento, formación de equipo directivo y propietario. Plan grupal de todo el equipo, habían propietarios directamente, había personal adjunto a dirección, que éramos
Todo familia menos yo, que era el único externo. Y luego acabamos con un plan directamente, incluso a nivel de coaching, con planes de acciones individuales, porque cada uno tiene una velocidad. Se implicaba en planes de actuación directamente, donde sí que se le da participación de la experiencia que tiene. Tú a un propietario le puedes, en un momento determinado, facilitar herramientas, pero no le impongas cómo tiene que negociar su... Pues, entre otras cosas, es más que probable que te dé vueltas. Involucrarlo y ver que la formación que se está llevando a cabo luego veremos cómo plasma. Incluso en algunos casos es una de las cuestiones que plasmó en un comité de dirección y donde empezábamos, que es lo elemental: conocimiento de la evolución por los componentes, participación, toma de decisión consensuada, que es una de las cuestiones importantes, intentar crear un canal de comunicación para las decisiones que tomábamos, que lo conociera a la base. ¿Y por qué las tomamos? ¿Por qué nos reuníamos los viernes 10 tíos toda la mañana? Y luego una implicación por parte del responsable de departamento. Estos planes duraron un año, que es parte de profesionalizar la empresa, que tuvo como consecuencia una terminología común. Había equipo directivo donde no éramos una multinacional, no éramos la General Motors, pero el lenguaje, digamos, que había cambiado en cuanto a lo que estábamos delimitando. Ello colgó un plan estratégico, hacer un plan estratégico hacia dónde quiere la compañía. Hay compañías que directamente tienen presupuesto anual y a veces ni lo tienen. Con lo cual, imaginaos marcar la hoja de ruta de 3 años. Establecimos una elaboración de una dirección por objetivos, por áreas, cada director, y luego pendía cada área. Empezamos muy incipiente con el cuadro de mando integral de cada una de las áreas y luego establecimos la evaluación de desempeños por objetivos. Esto, que debería ser a veces intentar profesionalizar una compañía, y esto es parte de lo que vosotros deberíais de llevar a cabo si desembarcáis en empresas de esta índole. Luego seguíamos el tema salario variable por objetivos, estructurarlo, y una evaluación de desempeño como herramienta. Una de las cuestiones intentamos plasmar desde arriba, yo cuando lo he puesto llevo a cabo, y aquí lo que pasa es que sí que me apoyan algún truco, que es primarlo. No tienes por qué, la evaluación de desempeño debería ser una gestión interna de lo que es un sistema de calidad, pero digamos que conociendo la estructura de empresa lo primaba su ejecución y su resultado. Con lo cual, la primera evaluación tuvimos un 95% de la gente que lo hacía. Yo estoy más convencido de primar de penalizar. Una vez que ha colgado directamente, ya forma parte de la metódica de la empresa. Pero inicialmente, si no lo llegamos a primar, yo no tengo ni el 50% de las evaluaciones. Y se marcaban varios criterios, fundamentalmente. Carencia formativa, se detectaba. Conversión indefinido, si era un contrato temporal, promoción, recompensa y desvinculación. Tema de desvinculación fundamentalmente. Muchas empresas, la desvinculación es telefónica. Fuera. El mando no le gusta, el mando tiene poder, y yo en las organizaciones la justificación o la decisión ha venido siempre por parte de recursos humanos. En algunos casos ha sido impuesta, obviamente, pero no me he cargado a nadie sin una justificación. Y por eso a lo mejor he cambiado varias veces de empresa. Y una herramienta fundamental, establecer comunicación entre el mando y el colaborador. La evaluación de desempeño es un elemento fundamental. Hay gente que estamos trabajando todos los días con nuestros colaboradores, pero no comunicamos lo que queremos, no reconocemos. La evaluación es un momento que dura 1 hora, puede ser anual o semestral, yo la estructura va semestral, donde nos centramos en él, en cómo está trabajando y en lo que sí está o está consiguiendo lo que se espera tanto de él como de su puesto. La promoción ante nuevas búsquedas, normalmente es una de las cuestiones que este tipo de organizaciones, y yo soy amigo de la promoción, pero con mucho cuidado. Promoción acompañada de planes de acompañamiento, de formación. No promocionar porque eres el más fiel o teóricamente tienes más antigüedad. Entonces, la típica situación del buen comercial que vende y lo hace el jefe equipo, lo han matado, porque no le gusta. No tiene posibilidad, le gusta vender.
Entonces, muchas veces, intentando hacer favores, se lleva a cabo esa situación. Si luego no cuaja, no se le tira, se le despromociona, con lo cual está muerto. Las cambia de coche, las da tarjeta, en algunos casos le sube el salario, luego les promociones y sigue con la misma situación. Y si se lo quitas, lo has matado. En esos casos yo soy más amigo incluso de desvincularlo que de una despromoción. Y los procesos formales de selección. Hoy día hay canales enormes para llegar a gente y adecuar persona a puesto. La encuesta de satisfacción, canal de información y compromiso, y el plan de información, que lo dejo al compañero. Eso sí, las empresas pecan de absoluta información. Información, ya no digo comunicación, incluso información, que es fácil. Es lo más sencillo del mundo. Yo hay situaciones que hay gente que me llama a otras empresas para preguntarme a mí sobre lo que pasa en su empresa. Y a mí lo que es la rumorología me mata. Es algo que no puedo con ello, porque genera mucho asentismo. Y las empresas, los corrillos, los cafés, las listas de quién se va, de por qué entra, de por qué se revisa, eso es una de las cuestiones que genera un asentismo enorme. En conciliación, ¿hay tiempo? Conciliación. Aquí es donde es una de las cuestiones que más me involucro siempre. Soy un ferviente creyente de la conciliación. Pues yo la aplico, me la aplicaba, y porque creo que mejora muy mucho el coste personal de las compañías. Y más en empresas familiares. En empresas familiares lo hemos llegado a cabo, imponerlo por una mejor cuantificación o un mejor coste. Adecuación de horario en función de puesto. Muchas empresas donde todo el mundo entra a la misma hora, todo el mundo sale a la misma hora. Con independencia de lo que haga. Si es una teleoperadora, ¿para qué la quiero tener a 8 de la mañana? Que empiezo mis tiendas a abrir a las 9. Entonces, intentar adecuar el puesto o el horario a puesto. Con lo cual estás eliminando asentismo en el puesto de trabajo. Flexibilidad de horario entrada y salida. Esta es una de las cuestiones que, cambiando dos tipos de estos, yo empecé a retener gente en la última compañía en la que estaba. La gente se iba. Hablamos de un año de bonanza, 2006, pero la gente entraba a las 9 y se iba a las 8, 8:30. No podía ir ni a Mercadona. Entonces, obviamente, la gente se iba. ¿Y cómo lo cambias? Pues intentando plantear una política de flexibilidad y el caso que os he comentado antes de ver o hacer ver a la propiedad que nuestra gente se estaba postulando para irse. Una, porque se iba, y dos, porque yo no podía, yo era egoísta, quería traer gente y con eso en los procesos de selección, ¿a quién iba a traer? Aquí no quería nadie. Entonces, era poco competitivo. Hicimos salario flexible en función de, y la gente ahora se va a las 6 de la tarde, con lo cual no es una cuestión que trabaje menos, trabaja igual, no trabaja igual, trabaja mucho mejor. Y se elimina el asentismo, es decir, si tú tienes un horario extensivo, vas a tener muchos permisos retribuidos, vas a tener mucho médico a las 12 para irte por la mañana y venir a primera hora de la tarde, o vas a tener muchísimo médico a las 6 de la tarde. Entonces yo estaba continuamente autorizando esos permisos retribuidos. Ahora, cuando tienes un horario comprimido, la gente no tiene por qué pedirte nada, lo hace fuera de su jornada laboral. Calendario vacaciones flexible. En algunas empresas, las vacaciones, como las bicicletas, solo para el verano, solo se va en agosto. Depende de la actividad de la empresa. Si la actividad de la empresa lo puede generar, bien, y si no, lo puedes parcelar, porque ya tenemos situaciones donde el mes de julio en alguna empresa era el más fuerte de la compañía y los responsables se iban en julio, con un par. En julio se iban, con lo cual, imaginaos eso es lo que suponía. Entonces, el único mes que no te puedes ir es julio, el resto lo parcelamos y lo negociamos previamente, antes de inicio de año. Tiempo parcial, en muchos casos hay empresas que obviamente que sí, otras que no. Tú contratas a tiempo completo, me hace falta para 3 horas, 4, no, el resto ya le asignamos tareas. Con lo cual, si necesito un puesto para 4 horas, lo tengo 4 horas, y más ahora como está el mercado de trabajo, a nivel femenino, a nivel de vuelta de personal que ha estado excedente directamente, y es una de las cuestiones que hemos establecido. Adecuación de horario entre reducciones. Esto es un parto, nunca mejor dicho. Hay muchas empresas donde las mujeres tienen miedo de pedir una reducción de jornada, sigue habiendo ese temor, donde hay miedo de decir que se ha quedado embarazada,
Te lo digo porque tengo muchas amigas que me lo comentan, cómo estructurar su entrevista ante el responsable o ante el propietario de que quiere ir solo por la mañana. Nosotros sí que intentamos, velando por lo que es la necesidad de cada uno de los puestos de servicio, intentar que no fuera, digamos, un parto. Y una medida que se estructuró también con costes, reducir jornada de las madres sin reducir salario. Esto es novedoso, pero puedo asegurar que más que novedoso yo quedaba genial más ante la dirección porque fue un ahorro de costes. Si tú tienes una reducción de jornada sin reducción de salario, a mí me va a evitar que la mujer que da a luz luego me pida una excedencia. Entonces, cuando hay una excedencia tienes que contratar a una persona normalmente, formarla antes de, luego que siga hasta que vuelva la titular. En un momento determinado, si tú, la persona, comprimes horario y trabaja 1 o 2 horas menos de lo que viene en una jornada normal, no te va a pedir excedencia. A los 5 meses va a estar en el puesto de trabajo. Con lo cual, a nivel de costes, era una de las cuestiones que mejoraba. ¿Entendéis esto? Y luego teletrabajo. Situaciones, hay muchos cometidos y más con la tecnología de hoy día que no hace falta que estéis en el puesto. Gente que es buena, que siendo teleoperadora, siendo comercial, puede estar en su casa perfectamente. También a nivel de costes. Había situaciones incluso de embarazo donde, teniendo distancias largas, anticipaban la baja. Con teletrabajo podían trabajar perfectamente en su casa y no hacía falta que estuviera en la oficina. ¿Qué genera? Ahorro y reducción de porcentajes negativos, que en muchos casos no se miden. No se mide el porcentaje de rotación, no se mide el porcentaje de sentismo. Y esos porcentajes malos es coste de personal. Si tienes más gente baja, los que están tienen que cargar más o contratar sustitutos. Cuanto menos gente de baja tengas, obviamente tu coste va a mejorar. Y a nivel de rotación, ¿qué deciros? Un proceso de selección vale dinero. Formación, adaptación, eso vale dinero. Conciliación no supone trabajar menos, sino de forma distinta. Eso es absolutamente... Pasa que todos nos llenamos la boca de conciliación, todas las empresas tienen planes de conciliación. Luego la ejecución es algo diferente. Estas políticas o estas propuestas, cuando las lleváis a cabo, siempre con cuantificación económica. Yo siempre que he hecho una propuesta, siempre ha habido una cuantificación económica, más o menos en algunos casos muy concreta y en otros estimativa de lo que genera su implantación. Si no, difícilmente, por una cuestión social única y exclusivamente, no se van a llevar a cabo. Tenéis que hacer ver que esto mejora la cuenta de resultados. Orientación, profilización. ¿Dudas? ¿Nada? Sencilla, please. Sí, es muy sencilla, ¿no? Es sobre las propuestas que has planteado y está un poco a caballo entre los sistemas de selección y los sistemas de promoción. ¿Cómo ves tú el que en las empresas yo soy partidario de que se haga una especie de inventario del personal que tienes? Quiero decir, en muchos casos puede ocurrir, sobre todo en empresas de muchos empleados, que salga una oferta para contratar un licenciado en Derecho. Y resulta que el personal que está descargando cajas en el almacén, pues en su tiempo libre ha sacado el estudio y es licenciado en Derecho, y muchas veces la dirección de la empresa no lo sabe. Ese tipo de situaciones, ahora lo veremos en el portal del empleado, cualquier proceso de selección que había se colgaba público. Había dos posibilidades. La gente se podía postular. Entonces, yo siempre soy muy egoísta. ¿Por qué? Porque más que se postularan ellos, lo hacía por eso, o porque me trajera gente que conoce. Entonces, si yo lo cuelgo en mi portal del empleado, necesito un responsable para el centro tal, en muchos casos había situaciones que me derivaban. Y también permitíamos que gente se postulara a ese puesto. En función de, luego sí que pasaba directamente al proceso de selección y había un criterio normal y corriente. Si era un puesto capital, que no había habido un plan de carrera y ese puesto no podía suplirlo directamente, su cometido actual, en ese caso no se contemplaba y se le decía,
pero sí que se permitía gente que se postulase a puestos que se ofertaba a la organización, con lo cual eso era notorio y eso era público. Sí, claro. Yo os voy a contar una experiencia práctica. Tuve la suerte y el privilegio de trabajar durante 15 años en una gran empresa magnífica que se llama Cemex. Antes era Valenciana de Cementos. Entonces nosotros hace 10 años teníamos lo que denominábamos un job posting, que era dentro de la intranet de la compañía, que fuimos de los primeros. Ahí los directivos se formaban en Stanford y no sé si eso hacía que toda la organización pues viviésemos no los recursos humanos de España, sino los de otros países, ¿no? Entonces, hace 10 años nosotros teníamos esta herramienta y cualquier persona de la organización tenía una publicación, era como un InfoJobs dentro de la herramienta, y salían publicadas las vacantes, con la peculiaridad de que cualquier empleado se podía postular a ese puesto e entrar en el proceso de selección y el jefe no podía decir nada. Porque el mayor inconveniente que teníamos era que el jefe, muchas veces los jefes, eran los que coartaban ese ascenso. Estamos hablando de que podrían acceder a puestos de su área, de su país o de otro país. Estábamos en 25, 26 países, pues entonces se podría ir a cualquier sitio. Entonces, la experiencia es formidable, sigue funcionando y yo creo que hay pocas empresas que tengan este sistema, lo que hacíamos hace 10 años. Y es un elemento, una, de reclutar fácil y barato, y dos, de motivación absoluta, al menos que pueda directamente postularse. Bueno, vamos acabando. 3 aspectos fundamentales que seguramente este tipo de organización y como responsable de departamentos tocaría velar, o al menos yo sí que he llevado a cabo. En empresas familiares, una es el relevo generacional, la incorporación de talento externo, como se lleva a cabo, con incorporación y mantenimiento, el aspecto que estábamos comentando antes, y luego la transparencia, que en este caso pues voy a ser gandulo y se lo voy a pasar a mi colega. La comunicación. El relevo. Dios mío, el relevo. Es fundamental en las empresas familiares. Definir cultura y valores. ¿Y esto cómo se suele hacer a cabo? La mayoría no tiene, y bueno, aunque lo tenga, hacer un plan estratégico. Plasmar y notificar al cliente externo y fundamentalmente al cliente interno cuáles son mis valores y hacia dónde voy. Aún así, más del 60% de los planes estratégicos no se ejecutan, y es una pena. Estamos hablando que el plan estratégico es un ejercicio enorme que hace una empresa directamente o sus colaboradores para llevar a cabo una hoja de ruta, que en muchos casos es fundamental, una para tu cliente, para tu colaborador, que sepa hacia dónde va, para bancos, para el cliente externo, etcétera, etcétera. Es fundamental. Lo que pasa es que cuando cambian los acontecimientos directamente lo guardamos y vamos al día a día. Identificar el sucesor. Para identificarlo hay que identificarlo y formarlo. Si no, directamente difícilmente lo tendremos. Y bueno, preparar al líder para jubilarse, que eso va a ser complicado, si no imposible. Definir el protocolo de familia. Cualquier empresa familiar debe tener protocolo. El protocolo no te asegura continuar la pervivencia. Sin protocolo es casi imposible seguir. Segunda, tercera progenie, y luego veremos porcentajes, no continuará la compañía. Y si vais a trabajar en empresa familiar, os interesará que siga. Si no, tendréis que rotar. Preparar la empresa, los mandos, fundamental. Hay muchos mandos que han crecido con los fundadores y luego son reacios a quien va a llevar los designios de la empresa en el futuro. Y renovar compromiso de los empleados. Normalmente los mandos y los empleados siempre tienen una imagen negativa de las segundas generaciones. Una situación de gente más joven, con otra mentalidad más frívola, y hay que aglutinar ese compromiso. Y sobre todo, vencer resistencia, es fundamental. A perder patrimonio, a no tener nada que hacer, a perder estatus, y a que los hijos no estén preparados. Siempre, normalmente, los propietarios piensan que no están preparados para dejar su negocio.
Si no se planifica una sucesión, que esto, insisto, se tiene que hacer mediante protocolo de familia, sí o sí, pues tenéis los puntos. Hay una falta de reconocimiento a quien viene, no tiene preparación, si no se ha planificado, no lleva a cabo su liderazgo, hay una comparación siempre entre quien estaba y quien viene, y hay un choque generacional. Entonces, en ese aspecto normalmente entran las multinacionales y la empresa tiene un cierto nivel. Las multinacionales evalúan fundamentalmente los tránsitos entre la primera y segunda generación. Ante esa situación, y yo lo conozco porque he sufrido varias ventas, normalmente si el negocio es interesante hacen una oferta. La oferta suele ser deshonesta en cuanto a cuantificación. Cuando hay una buena oferta hay choque, porque hay gente que quiere vender, hay gente que no quiere vender. Y ante esa situación es más que probable que la compañía se venda. ¿Por qué? Porque sigues con patrimonio, directamente cada uno puede estructurar su futuro y es una de las situaciones que fundamentalmente al final plasma en venta. Hecho contrastado, propietarios, más de la mitad. Cuando digo más de la mitad, el porcentaje sería muy alto. Opina que no debería retirarse nunca. Mi suegro tiene una empresa de 50 años, con 82 sigue yendo a la compañía. Sigue yendo cada día a la compañía. En ese caso mejor que vaya. Si no fuera, a lo mejor ya no estaría. Y más de las 2/3 partes de las empresas familiares no están preparadas para una sucesión. No hay ningún tipo, ni de protocolo, ni de hoja o guía de ruta para... ¿Y eso qué nos lleva? A que si trabajáis en familiares solo tenéis un 15% de acabar en ellas. Porcentaje muy bajo. Solo 15 de 100 llegan a la tercera. Un aspecto importante, segundo, la incorporación. ¿Cómo dejamos trabajar a la gente? El papel de no familiares en un consejo de administración, en un comité de dirección. Esto es muy complicado. Normalmente en los consejos de administración no hay externos. Puede haber un asesor coyuntural, pero es importante una visión objetiva profesional de gente de fuera, que tenga conocimiento de otras organizaciones, de otras prácticas, para que en los órganos de dirección pueda asesorar. Y luego gente externa directamente en posiciones directivas. Es complicado que los hijos que haya tengan capacitación para ser director financiero, director comercial, director de recursos humanos, de logística. Igual sí, pero seguramente no han tenido experiencia en otras organizaciones, solo han tenido una experiencia que es la empresa. Y eso es un hándicap enorme. Si no traes experiencia, por eso los protocolos muchas veces marcan formarte fuera y tener experiencia en otras organizaciones, los buenos protocolos. Y si no, no entras. Muchas veces se vulnera, pero es fundamental. Y si no, lo meto en el consejo de administración, al propietario elijo y meto un buen profesional. Seguramente lo puedo permitir y puedo retribuir a ambos dos. ¿Y cómo se aglutina gente, talento, venta real del proyecto? Cuando pongo real lo pongo especialmente con intención, porque a veces te venden proyectos que no son reales. Y picamos, muchas veces picamos. Con lo cual es una situación que hay que ser atractivos, pero realmente hay que dejar trabajar al profesional. Motivarlo y fidelizar directamente a ese profesional. Y luego que es fundamental, el mismo tiene que tener una adaptación a la cultura. Con lo cual, si hay procesos que Recursos Humanos va a llevar a nivel de posiciones directivas a estas empresas, es fundamental saber cómo es el propietario, saber lo que quiere para traer. Yo había situaciones que hubiera traído gente muy brillante, gente con una formación enorme de multinacional, y nunca los he traído porque sé que no hubieran cuajado con la persona en cuestión. Y ese sería un cometido que sería vuestro. Garantizar, dejar trabajar, fundamental, y luego en función de resultados, pues ser idílico o no, pero en función de resultados continuar o no. Y retribuir por contribución y no pertenencia a familia, por presencia. La presencia en las empresas familiares es muy importante. Presencia física es fundamental, ello es un componente que se valora muy mucho. Pues es un componente que se valora más que el resultado que uno en un momento determinado pueda dar con su desempeño. Esto es una realidad. A mí me ha pasado, les pasará.
Vamos a las organizaciones por proyecto y nos vamos por los jefes. Proyectos que en muchos casos se pueden encauzar o no encauzar, pero al final nos vamos por los jefes. Y hay ejemplos. Este es un estudio que de esta semana, al final lo metí rápido, ejemplos reales de atracción y retención de talento que están haciendo compañías para llevarlo a cabo. Seguramente nos parecerá un poco idílico por el volumen de las mismas, pero en un nivel más o menos o similar se puede hacer a cualquier compañía. Hay crisis. Yo no voy a ser tan negativo con mi colega Juan Carlos, pero a ver, Laila, también sigo pensando que hay oportunidades. Y la crisis, yo ahora que estoy yendo mucho a Madrid, solo la percibo de Albacete para aquí. En Madrid, sinceramente, las oportunidades que están viendo son enormes, pero solo el sur, como buen país latino, el sur siempre está mucho menos desarrollado, pero el norte no tiene esa situación de crisis. En Bilbao no hay esa situación. En Madrid, negocios proliferan, puestos proliferan. Cuando vengo a Albacete ya empiezo a deprimirme. Hay crisis, con lo cual hay menos posibilidades y tienes que tener talento en las empresas. Al menos quédate con él. Lo que pasa es que ahora con los expedientes de regulación de empleo se va el más caro, no el menos talentoso. Esa es una de las cuestiones también complicadas. Y para atraer y retener, este es un estudio que se fundamentaba en el entorno de trabajo, a las necesidades que tiene la gente, a lo que les inspire y a los que les motive. Espacios de trabajo que deban adaptarse. Hoy día en una misma compañía, normalmente, si tiene una trayectoria, hay 3 generaciones. Los nacidos antes del 60, los 60-70 y los 80 en adelante. Y eso convive. Y ahí es una de las cuestiones que Recursos Humanos con dirección tiene que intentar saber engarzar ambas 3. Hacemos hincapié en la generación y en la de los 80. En un momento incluso de crisis. Hay situaciones donde Internet y herramientas móviles es un elemento absolutamente diferencial. Incluso, aunque yo no soy de los 80, soy de los 70, pero bueno, yo tengo un vicio con el tema del iPhone, del móvil. Soy un adicto y lo reconozco. Pero igual que soy esclavo, me permite libertad, puedo trabajar en cualquier sitio. Esta generación es creativa, es decir, en un momento determinado hay situaciones, y yo lo he vivido en situaciones de procesos de selección, son muy claros. Prefieren organizaciones planas y organizaciones a las jerárquicas directamente. Sí que valoran esa situación. En unos casos estoy diciendo uno para atraer y en otros casos igual puedes atraerlo, pero como falles en este tipo de situaciones se te van a ir. Gente de un talento enorme. Y valoran la acción y carrera a la presencia, que es uno de los elementos que siempre se ha primado. Entorno. Hay conjuntos de requerimientos para competir. Y es una cuestión de tiempo. Hay algunas que se están adelantando, ya adecúan sus puestos de trabajo para tener a la gente fidelizada. La fuerte implantación de la tecnología. Tema, no es necesario en muchos casos estar en un puesto de trabajo físicamente, se puede trabajar en cualquier sitio y día. Y es una de las cuestiones que hay compañías que ya lo están llevando a cabo, con lo cual se han adelantado directamente y hay gente que quiere trabajar en esas compañías. Aporta mayor libertad y, por tanto, una mayor conciliación, con lo cual eso te fideliza gente. Ya voy. Empresas. Los que adaptan esto tienen una mejor conciliación, menor rigidez horaria, con lo cual mayor productividad. Son más productivos, hay una mayor motivación, menos bajas laborales, siempre el tema de coste, directamente. Cuando tienes que tener desplazamientos en coche, situaciones, pues hay veces que se incentiva y hay gente que coge bajas. Reduce costes en metros cuadrados y se fideliza al trabajador. Ejemplos, igual lo habéis oído, pero bueno. Idílico. Yo en algunas empresas no se llegó a este punto, pero sí que hicimos cosas similares. En Microsoft, cada uno se sienta en función de las tareas o el estado de ánimo. No tiene puesto fijo. No hay asignación de mesas y hay entornos informales y abiertos. Eso conlleva ser la mejor, digamos, empresa para trabajar. Y eso retiene y atrae talento. La gente quiere trabajar en Microsoft, quiere trabajar en BBV, quiere trabajar en empresas que adaptan entornos.
En BBV igual, en la nueva sede corporativa. En función de puesto puede haber situaciones en un momento determinado que tienes aislamiento a nivel despacho, pero normalmente son situaciones abiertas donde hay una comparticipación mucho mayor. En ING Direct, jardines, pistas y máquinas expendedoras para el tema de películas. ¿Una tontería? Es una tontería, pero son situaciones que una te va a fidelizar a la gente y luego esa gente va a alardear de lo que tiene su empresa. Fundamentalmente porque está contenta y fundamentalmente para chinchar al amigo, con lo cual me está publicitando ya mi organización. El tema de los espacios a nivel, los despachos, hay situaciones que se prima todavía y hay empresas que lo están erradicando. Y en algún caso en función de puesto y necesidad, pero no por el tema directamente que estés a nivel del organigrama en un puesto u otro. Y luego el tema de comunicación, que iré muy rápido. El tercer aspecto, la transparencia de la situación. Comunicación interna, el manual de acogida, que es lo de Juanjo, la publicación, correo, evaluación, concurso de tarjetas, yo siempre lo hemos tenido. Y estas cosas son pijadas, que no cuestan nada, pero a mí me ha generado una enorme satisfacción. Felicitaciones de cumpleaños, antigüedad, promoción, nacimiento, hijo, logros, etc. Yo siempre he felicitado por escrito. Eso lo aprendí del Corte Inglés. Nunca me falla en mi cumpleaños. Es el único que no me falla. El único. Mi mujer me falla. Pero el Corte Inglés, no. Yo he visto situaciones de convertir un contrato en indefinido, felicitarle yo directamente por escrito y la persona ha impreso el papel, se lo ha llevado y lo ha enseñado en su casa. ¿Y qué me ha costado? Copiar y pegar. Y eso no lo hace casi nadie. Cartas, comunicados, tablones, portal del empleado. Una herramienta que hoy debería ser absolutamente de obligado cumplimiento. Nosotros en portal del empleado teníamos cantidad de cosas. Los acuerdos con compañías, donde los trabajadores se venían beneficiados. La gente que entraba a la organización se presentaba. Las empresas entra uno, lo ve por el pasillo y dice, ¿quién coño es? No sabe quién es. No se notifica. Los cursos de formación, los acuerdos de comité de dirección que se podían comunicar, ofertas de empleo que teníamos en el grupo, artículos de recursos humanos, las revistas internas, sugerencias del personal que cursara para que llegara y directamente me llegara a mí. Podía ser nominativa o anónima. Vacaciones, plan de comunicación, las normas de obligado cumplimiento, que sepa la gente, aparte del manual de acogida, que vea reflejado siempre. Política empresarial respecto a familiares, cuadro médico, organigramas, modelos. Otra de las cosas, cada uno, en muchas organizaciones, hace el modelo, escribe en plantillas totalmente diferenciadas, con lo cual es una situación de más gasto de tiempo, con lo cual tienes estos modelos, lo utilizas. Descriptivo de puestos, el calendario, los permisos, plan de igualdad, que queda muy chulo, pero se lleva a cabo. Foto de concurso de vacaciones, foto de concurso de tarjeta de Navidad. Ambos dos, como siempre, se premiaba, con lo cual la gente lo presentaba. Y luego la impresión de nóminas a nivel, que es una de las cuestiones que elimina papel. Y acabo. Conclusiones. ¿No me preguntáis? Pues yo me explayo. Estudio de hace un mes. 50 mejores empresas para trabajar en España. Sigo siendo un idílico a pesar de la crisis. Todavía creo en recursos humanos. Y hay empresas de toda índole, 50 a más de 1000 trabajadores. Y estas empresas en 2011 crearon puestos de trabajo. El resto seguían destruyendo y estas empresas, con políticas, como ahora vamos a ver, creaban en puestos. Y encima seguían creciendo. Con lo cual, eso de que todo está hecho un desastre no es cierto. Está hecho un desastre en muchos casos para algunos segmentos de mercado o para algunas empresas que obviamente no hacen las cosas. ¿Qué le caracteriza? Tienen política de conciliación y flexibilidad. Son empresas que favorecen la atracción y retención. Incrementan motivación, con lo cual costes directamente de personas son mejores. El bienestar, el 47% ofrece iniciativas y programas alternativos. No es un porcentaje muy alto. Estamos hablando de programas de masajes o clases de yoga. Yo algo similar he hecho en empresas escuelas de espalda, hacíamos nosotros. Con lo cual no me costaba nada, me lo pagaba la mutua.
Las lumbalgias se redujeron en más de un 100%. Gente que tenía problemas, el 90% de la población va a tener problemas de espalda. Había situaciones posturales que ayudábamos y los que no tenían, prevenían situaciones y yo quedaba genial. Pero al final tenían menos asentismo, que era lo que yo buscaba. Luego, descuentos con empresas, eso es muy fácil. Cualquier área de recursos humanos lleva a cabo situaciones para que a la gente de mi empresa le cueste menos ir a Zara o le cueste determinados convenios que se firman. Área de descanso para trabajadores. Hay situaciones donde no tienen ni para comer un bocadillo, con lo cual es una de las situaciones fundamentales. Política de igualdad, 9 de cada 10 aseguran recibir un trato justo. Eso es fundamental. La equidad. Y aquí el porcentaje real, 60% solo asegura, con lo cual el componente subjetivo ofrece los accesos a quien más lo merece. Hay gente que todavía piensa que los accesos no se llevan a cabo de una igualdad o de una manera igualitaria. Mujeres, hay más mujeres que hombres a nivel de cualquier componente y se ha creado más puestos de trabajo en mujeres que hombres, un 54,17. 25.000. La autonomía y confianza de los jefes. Hay una confianza, una cercanía con los jefes, con lo cual es una de las cuestiones que se valoran. Al final, una de las cuestiones, la relación marca directamente lo que uno va a percibir en una compañía. 87% de empleados afirma que sus jefes son accesibles y una palabra grande o con un sentido especial, son íntegros, eso no es sencillo. Y esto es real, no somos fieles a las organizaciones, somos fieles a las personas. Me da igual la organización en la que esté, puede ser muy grande, puede tener un componente, pero en función de la relación con mi inmediato superior, quedaré o no quedaré. La relación marca la pervivencia. Se compromete la gente por cómo se le valora. Ahora quizá no, porque hay una pérdida de perder el puesto de trabajo y no reubicarte. Pero la gente, todos tenemos memoria en un momento determinado. Y si no en una situación, esto mejorará y la gente que no sea o no haya una buena relación, no sea bien tratada, al final se irá. El orgullo pertenece al 89%, se sienten orgullosos de su compañía. Es un índice muy importante, fundamental en cualquier compañía. Las mejores y más consolidadas son las que aplican mejores prácticas de recursos humanos, como las 50 que hay en este país. De Comunidad Valenciana solo hay una. Muchas gracias.